El miedo, en sus diversas formas, es una de las emociones humanas más universales. Desde el temor al sufrimiento físico, la pérdida de seres queridos, hasta la ansiedad sobre el futuro, el miedo nos acompaña a lo largo de la vida. Sin embargo, el estoicismo ofrece una perspectiva profundamente transformadora sobre cómo abordar, eventualmente, superar este miedo. A través de sus enseñanzas, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el miedo, el control que tenemos sobre él y la manera en que nuestra mente puede liberarnos de su dominio. 1. La naturaleza del miedo según el estoicismo. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, sostenían que el miedo no es un sentimiento intrínseco ni natural, sino una respuesta que surge cuando nuestra mente se ve atrapada por pensamientos irracionales y anticipaciones negativas. El miedo, desde esta perspectiva, es un juicio sobre lo que podría ocurrir en el futuro, pero que aún no ha sucedido. En este sentido, el miedo es una creación de nuestra mente, alimentada por nuestras creencias erróneas sobre lo que es bueno o malo en la vida. Epicteto, uno de los más influyentes filósofos estoicos, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esto significa que el miedo se origina en las interpretaciones que damos a los eventos y en cómo creemos que afectarán nuestra vida. El estoicismo, por lo tanto, nos desafía a cuestionar esas percepciones y a liberar nuestra mente de los juicios que alimentan nuestros temores. 2. Distinguir lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Uno de los principios clave del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Los estoicos enseñan que nuestra vida se ve influenciada por dos categorías: las cosas que podemos controlar, nuestros pensamientos, acciones y actitudes, y las cosas que están fuera de nuestro control, el comportamiento de los demás, la muerte, la enfermedad, los desastres naturales, etc. El miedo surge cuando nos enfocamos en aquello que no podemos controlar, como el futuro incierto o los eventos fuera de nuestra esfera de influencia. Los estoicos, en cambio, nos enseñan a poner nuestra atención y energía en lo que sí podemos dominar: nuestra propia actitud y nuestras reacciones. Si entendemos que los resultados de ciertas situaciones no dependen de nosotros, podemos liberarnos de la ansiedad que genera el miedo. Séneca, en sus escritos, destaca que lo que tememos no es la realidad, sino la expectativa de lo que podría suceder. Si logramos aceptar que ciertos aspectos de la vida escapan a nuestra voluntad, como la muerte o la adversidad, podemos encontrar la paz y la calma, ya que la verdadera libertad se encuentra en la aceptación. 3. La preparación para lo peor, la visualización negativa. Uno de los métodos que los estoicos utilizan para superar el miedo es lo que se conoce como premeditatio malorum o la visualización negativa. Este ejercicio consiste en imaginar activamente las peores situaciones posibles, como la pérdida de nuestra salud, la muerte o la pérdida de bienes materiales. La idea detrás de esta práctica no es enfocarse en el pesimismo o en la fatalidad, sino más bien en reducir el miedo al confrontar mentalmente lo que podría suceder. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe sobre cómo la anticipación de los posibles males puede ayudarnos a prepararnos para ellos y disminuir su impacto emocional. Al enfrentarnos a la posibilidad de la pérdida o el sufrimiento, reducimos el poder que estas eventualidades tienen sobre nosotros. De esta manera, el miedo pierde su control, y podemos abordar la adversidad con una mente más serena y resiliente. Además, esta práctica de visualizar lo peor también nos permite cultivar una actitud de gratitud por lo que tenemos. Al reconocer lo transitorio de todas las cosas, aprendemos a valorar el presente y a no aferrarnos a lo que es efímero. 4. El valor de la virtud y el coraje estoico. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y la única fuente de felicidad verdadera. La virtud implica vivir de acuerdo con la razón, la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Este último, el coraje, es especialmente relevante cuando se trata de enfrentar el miedo. El coraje estoico no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con rectitud y sabiduría a pesar de él. Un estoico no busca vivir sin miedo, sino que aprenda a actuar de manera virtuosa incluso cuando el miedo está presente. A través de la práctica constante de la virtud, el individuo se vuelve más resiliente frente a las adversidades de la vida y menos susceptible a las emociones destructivas como el miedo. Séneca escribió que la vida no se mide por la cantidad de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. El coraje estoico implica no solo enfrentarse a los peligros externos, sino también a los miedos internos, esos que surgen en la mente y pueden paralizarnos si no los enfrentamos con determinación. 5. El arte de vivir en el presente.
Una de las lecciones más poderosas que los estoicos nos enseñan es la importancia de centrarnos en el presente. El miedo a menudo se alimenta de lo que podría pasar en el futuro, de lo que tememos que ocurra, aunque no tengamos evidencia alguna de que sucederá. Vivir en el presente es, por lo tanto, una estrategia clave para superar el miedo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconseja: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que es un buen hombre. C1. Esta actitud resalta la importancia de la acción inmediata y del enfoque en lo que se puede hacer aquí y ahora, en lugar de preocuparse por lo que podría suceder mañana. El miedo, como emoción humana universal, puede manifestarse en diversas formas: miedo a la muerte, al sufrimiento, al rechazo o incluso al futuro incierto. Sin embargo, el estoicismo propone una visión que trasciende esta emoción, buscando comprender su raíz y ofrecer métodos efectivos para superarlo. Según los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, el miedo no surge de los eventos en sí, sino de nuestras interpretaciones erróneas de esos eventos. En otras palabras, el miedo es una respuesta a nuestras creencias sobre lo que podría ocurrir y no a la realidad objetiva. Por ejemplo, tememos lo que aún no ha sucedido, anticipamos sufrimiento o pérdidas que nunca ocurren, lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad e incertidumbre. Los estoicos sugieren que, al examinar y cuestionar estas creencias, podemos liberarnos de las cadenas del miedo, enfocándonos en lo que realmente está bajo nuestro control y aceptando con serenidad lo que no lo está. Una de las herramientas más poderosas en la filosofía estoica para superar el miedo es la práctica de la visualización negativa, que consiste en anticipar mentalmente los peores escenarios posibles. A primera vista, esto puede parecer una forma de pesimismo, pero en realidad es un medio para reducir el impacto emocional de lo inesperado. Al imaginar que podemos perder algo que valoramos, como la salud, las relaciones o los bienes materiales, comenzamos a aceptar que nada en la vida es permanente, y que la verdadera paz proviene de vivir con la conciencia de que todo lo que tenemos puede ser efímero. La aceptación de lo incontrolable es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Este enfoque filosófico, desarrollado principalmente por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos invita a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, enseñándonos a enfocar nuestra energía solo en aquello que podemos influir y a aceptar con serenidad lo que escapa a nuestra voluntad. Esta práctica no solo busca una vida libre de sufrimiento innecesario, sino también una existencia en la que la paz interior sea el resultado de nuestra actitud ante los eventos externos y no de los eventos en sí mismos. La aceptación de lo incontrolable se convierte en un acto de sabiduría y fortaleza, una forma de liberarnos del sufrimiento causado por la resistencia a la naturaleza de las cosas. 1. La dicotomía del control, comprendiendo lo que está bajo nuestra autoridad. La piedra angular de la aceptación de lo incontrolable en el estoicismo es la famosa dicotomía del control, una distinción esencial que los estoicos hacen entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. Esta distinción tiene profundas implicaciones para nuestra paz mental y nuestra capacidad para enfrentarnos a la adversidad. Según Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Aquello que depende de nosotros es nuestra actitud, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras respuestas ante los eventos. Sin embargo, todo lo que ocurre fuera de nosotros, como el comportamiento de los demás, el destino, la naturaleza o los eventos impredecibles, no está bajo nuestra influencia directa. Los estoicos sostienen que la causa principal del sufrimiento humano es nuestra tendencia a preocuparnos y frustrarnos por las cosas que no podemos controlar. Nos aferramos a deseos, expectativas y temores sobre resultados que no dependen de nosotros, lo que genera ansiedad, estrés y frustración. Si bien es natural desear resultados positivos y evitar el dolor, los estoicos enseñan que nuestra felicidad no debería depender de factores externos. En lugar de luchar contra lo incontrolable, debemos liberarnos de la ilusión de que podemos dominarlo, aprendiendo a aceptar lo que está más allá de nuestra capacidad de influir. 2. La aceptación activa y la serenidad estoica. El proceso de aceptación en el estoicismo no es una actitud pasiva de resignación o indiferencia ante la adversidad. No se trata de dejar que las cosas simplemente ocurran sin hacer nada al respecto. Por el contrario, implica una actitud activa de serenidad ante lo inevitable. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que las dificultades y las pruebas son parte del orden natural del universo y que no deberíamos verlas como algo ajeno a nuestra existencia, sino como oportunidades para vivir de acuerdo con nuestros principios estoicos. Según el estoicismo, lo que es incontrolable debe ser aceptado no con derrota, sino con comprensión y paciencia.
La aceptación activa implica reconocer que no podemos cambiar ciertos eventos, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ellos. Si perdemos algo valioso, como una relación o un trabajo, la tristeza es una reacción natural. Pero los estoicos nos invitan a no quedar atrapados en ella. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos controlar, debemos enfocarnos en nuestra capacidad para reaccionar de manera virtuosa, aprendiendo de la experiencia y creciendo a través de ella. La serenidad, en este contexto, es el estado mental que surge de la comprensión de que la vida es impredecible y que no siempre obtenemos lo que deseamos. Aceptar lo incontrolable es, por tanto, una forma de alcanzar la paz interna. 3. El valor de la adaptabilidad y la resiliencia. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es que la aceptación de lo incontrolable nos permite cultivar una resiliencia profunda ante las adversidades. En lugar de resistirnos a las dificultades, los estoicos nos enseñan a adaptarnos a ellas con gracia y fortaleza. Esto se refleja en la enseñanza de Séneca, quien, en sus escritos, menciona que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Para Séneca, el tiempo y la energía invertidos en lamentaciones sobre lo que no podemos cambiar son tiempo y energía desperdiciados. En cambio, debemos ser resilientes, adaptándonos a las circunstancias y usando cualquier adversidad como una oportunidad para desarrollar nuestra virtud y fortaleza. La resiliencia estoica no consiste en evitar el dolor o la incomodidad, sino en aprender a enfrentarlos de manera sabia y racional. Los estoicos creen que las pruebas y dificultades de la vida son inevitables, pero también son una parte esencial del crecimiento humano. Cada vez que enfrentamos lo incontrolable con una actitud de aceptación, fortalecemos nuestra capacidad para adaptarnos, para encontrar soluciones dentro de las limitaciones que nos imponen las circunstancias externas. La resiliencia no significa ignorar el sufrimiento, sino enfrentar las dificultades con la claridad de que la vida es incierta y que el valor no está en lo que sucede, sino en cómo respondemos ante ello. 4. La naturaleza del universo, un orden divino inmutable. El estoicismo también nos invita a aceptar lo incontrolable al reconocernos como parte de un cosmos ordenado, gobernado por leyes naturales que están más allá de nuestra comprensión o influencia directa. Los estoicos sostienen que el universo funciona de acuerdo con una razón divina o una lógica cósmica, a menudo referida como logos, y que todo lo que sucede está en su lugar dentro de este orden universal. Al aceptar que hay un plan más grande en marcha, los estoicos encuentran consuelo en la idea de que las dificultades que enfrentamos no son aleatorias ni injustas, sino que forman parte de un equilibrio más amplio. La aceptación de esta visión del cosmos nos ayuda a soltar el control sobre las circunstancias y a reconocer que, aunque nuestra capacidad para influir en los eventos es limitada, siempre podemos elegir cómo interpretar y responder a lo que nos sucede. El estoicismo no promueve una visión fatalista, sino más bien una disposición a cooperar con la naturaleza tal como es, sin pretender alterar su curso. Esta aceptación no solo nos libera de la ansiedad, sino que nos conecta con una visión más profunda de la vida, donde cada evento, ya sea positivo o negativo, tiene su lugar en el tejido del universo. 5. El control interno, el único control real. A lo largo de su filosofía, los estoicos insisten en que el único control real que tenemos es sobre nuestro mundo interno, nuestros pensamientos, emociones, actitudes y respuestas. Todo lo que está fuera de nuestra mente, todo lo que sucede en el mundo externo, está sujeto a la impermanencia y el cambio. Al aceptar que no podemos controlar estos elementos, los estoicos nos invitan a redirigir nuestra atención a lo que realmente está bajo nuestra influencia. Nuestra capacidad para razonar, para actuar de manera virtuosa, para mantener la calma ante la tormenta. En este sentido, la aceptación de lo incontrolable se convierte en una liberación. Al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, podemos experimentar una paz más profunda y duradera. El control de nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones se convierte en el refugio más seguro en un mundo lleno de incertidumbre. La verdadera libertad, según los estoicos, se encuentra en la aceptación de la naturaleza del universo y en la capacidad de vivir con sabiduría, sin aferrarnos a lo que escapa a nuestro dominio. Uno de los conceptos más fundamentales en la filosofía estoica es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta diferencia no solo constituye la base de la práctica estoica, sino que también proporciona una guía clara para vivir una vida más serena, racional y plena. Los filósofos estoicos, entre ellos Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, insistieron en que el sufrimiento humano surge en gran medida de la confusión entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro alcance. En este sentido, el estoicismo nos invita a centrar nuestra energía solo en aquello que podemos influir,
liberándonos de la ansiedad y el sufrimiento que provienen de tratar de controlar lo incontrolable. Este principio no solo tiene implicaciones filosóficas, sino que también ofrece herramientas prácticas para manejar las dificultades cotidianas de la vida, el dolor, la frustración y la incertidumbre. 1. La naturaleza de la distinción estoica. El control interno y el externo. La distinción fundamental que los estoicos hacen es entre los factores internos, lo que depende de nosotros, y los factores externos, lo que no depende de nosotros. Según Epicteto, uno de los grandes exponentes del estoicismo, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esta enseñanza sencilla pero poderosa es esencial para entender cómo los estoicos abordan el sufrimiento y la felicidad. Los estoicos sostienen que todo lo relacionado con nuestra mente y nuestra voluntad, nuestros pensamientos, emociones, deseos y acciones, está bajo nuestro control directo. Mientras tanto, lo que está fuera de nuestra mente, como los eventos externos, las circunstancias, el comportamiento de otras personas y la muerte, está más allá de nuestra capacidad de influir. Este principio nos permite ver las cosas con mayor claridad. Solo debemos preocuparnos por nuestras propias acciones y actitudes. Las dificultades que surgen en la vida, ya sean externas o internas, son inevitables, pero nuestra reacción a ellas es nuestra elección. La distinción no solo ofrece claridad, sino que también nos proporciona un sentido de empoderamiento. Al reconocer que el control real sobre nuestra vida reside en nuestras decisiones y juicios internos, somos capaces de cultivar una vida más tranquila, sin obsesionarnos con lo que no podemos cambiar. 2. La fuente del sufrimiento humano, la lucha contra lo incontrolable. El sufrimiento humano, según el estoicismo, es principalmente causado por nuestra lucha contra lo incontrolable. Las personas, al no comprender esta distinción, se sienten frustradas, ansiosas y tristes al no poder controlar los eventos que les afectan. Este sufrimiento se agrava cuando tratamos de cambiar cosas fuera de nuestra esfera de influencia, como el clima, la salud de otras personas o el comportamiento de los demás. El deseo de controlar lo que está fuera de nuestro alcance genera un estado constante de tensión y ansiedad, ya que estamos constantemente intentando algo que no podemos lograr. Séneca, en sus cartas, señala que uno de los mayores errores humanos es confundir lo que está bajo nuestro control con lo que no lo está. Esto nos lleva a frustrarnos al no poder hacer que las circunstancias externas se ajusten a nuestras expectativas. Según los estoicos, la verdadera sabiduría reside en reconocer lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar con ecuanimidad. Al enfocarnos solo en lo que está dentro de nuestra esfera de influencia, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario y vivir con mayor serenidad. 3. El poder del juicio, como la mente define lo que depende de nosotros. El concepto de lo que depende de nosotros es profundamente introspectivo y se refiere no solo a nuestras acciones externas, sino también a nuestros juicios internos. Los estoicos creen que lo que realmente está bajo nuestro control no son solo nuestras acciones, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante los eventos que nos suceden. Por ejemplo, podemos no controlar el hecho de que alguien nos trate mal, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ese trato. De acuerdo con Epicteto, no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. El control, por tanto, se encuentra en nuestra percepción y en la manera en que decidimos responder emocionalmente a lo que nos ocurre. Este principio tiene implicaciones prácticas significativas. Si alguien nos hiere, no estamos obligados a caer en la ira o el resentimiento. De hecho, podemos elegir cómo interpretamos esa acción y cómo nos afecta. De esta manera, la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros nos da la capacidad de cambiar nuestra perspectiva, por lo tanto, nuestro bienestar emocional. La mente estoica no es pasiva ante los eventos externos, sino que activa y deliberadamente elige una respuesta racional, enfocada en la virtud y la paz interna. 4. La aceptación de lo incontrolable, practicar la serenidad y la sabiduría. La aceptación de lo que no depende de nosotros es otro aspecto central de la distinción estoica. Esta aceptación no debe confundirse con la resignación o la pasividad ante la adversidad, sino que implica una actitud activa de reconocer que, en muchos aspectos, las circunstancias externas no están bajo nuestro control. El estoicismo nos invita a aceptar que no podemos cambiar ciertos eventos de la vida, como la muerte de un ser querido, una enfermedad o el comportamiento de otras personas. En lugar de luchar contra estos eventos, los estoicos sugieren que debemos aprender a vivir con ellos de manera serena y sabia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte y otros aspectos fuera de nuestro control, destacando que debemos comprender y aceptar estos hechos como parte de la naturaleza.
La serenidad, entonces, surge de la aceptación de que no todo en la vida es modificable, pero si nuestra actitud hacia estos eventos. La capacidad de mantener la calma ante la adversidad es uno de los mayores logros de quien practica la distinción entre lo que depende de él y lo que no. 5. El desapego y la libertad interior. Vivir según la razón y la virtud. Al centrarnos únicamente en lo que podemos controlar, los estoicos nos enseñan a desarrollar un sentido de desapego de los resultados externos. Este desapego no es un rechazo de la vida o de sus placeres, sino una liberación de la necesidad de controlar todo lo que nos rodea. Al aceptar lo que no podemos cambiar y enfocar nuestras energías en la virtud y la razón, alcanzamos una libertad interior profunda. La verdadera libertad, según los estoicos, es la capacidad de vivir de acuerdo con la razón, independientemente de las circunstancias externas. Al reconocer que las riquezas, la fama y la posición social están fuera de nuestro control, nos liberamos del apego a ellas. Esto nos permite experimentar la vida con mayor plenitud, sin la ansiedad constante de tratar de asegurar lo que no depende de nosotros. De hecho, el desapego de los resultados nos da una paz interior inquebrantable, ya que sabemos que nuestra felicidad no depende de lo que sucede en el mundo exterior, sino de cómo respondemos a ello con sabiduría y virtud. 6. Aplicaciones prácticas. Vivir según lo que depende de nosotros. Una vez que comprendemos esta distinción, el siguiente paso es ponerla en práctica de manera concreta en nuestra vida diaria. El poder de la mente sobre las emociones es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del estoicismo. Esta filosofía, que busca cultivar la virtud, la razón y la serenidad en un mundo lleno de incertidumbre, se centra en cómo los seres humanos pueden manejar sus emociones, no permitiendo que éstas los controlen, sino actuando sobre ellas con sabiduría y racionalidad. Para los estoicos, las emociones no son entidades ajenas a la razón, sino que son el resultado de nuestras percepciones y juicios sobre los eventos que nos suceden. A través de la mente, la razón se convierte en una herramienta poderosa para gestionar, entender y transformar nuestras emociones, permitiéndonos alcanzar una paz interior duradera y actuar de manera virtuosa frente a las adversidades. 1. La emoción como resultado de la percepción, la visión estoica sobre las emociones. El punto de partida para comprender cómo los estoicos ven el poder de la mente sobre las emociones radica en la idea de que las emociones son el producto de nuestros juicios y percepciones. Según Epicteto, uno de los filósofos más influyentes de la escuela estoica, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto significa que las emociones no surgen de los eventos en sí mismos, sino de nuestra interpretación de esos eventos. El estoicismo enseña que las situaciones externas, por muy desafiantes o dolorosas que puedan ser, no tienen poder intrínseco para causarnos sufrimiento, a menos que nosotros, a través de nuestros juicios, las veamos como amenazas o como algo inaceptable. Por ejemplo, si una persona nos insulta, el evento en sí mismo no nos hace sentir rabia, tristeza o humillación. Lo que nos provoca esa respuesta emocional es cómo interpretamos la situación. Si creemos que el insulto atenta contra nuestra dignidad o nuestra autoestima, entonces reaccionaremos emocionalmente. Si, por el contrario, entendemos que las palabras de esa persona no tienen poder sobre nuestra identidad y que el insulto es solo un reflejo de su carácter y no de nuestro, podemos elegir no reaccionar con ira. La clave, para los estoicos, está en reconocer que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestras interpretaciones de esas circunstancias. 2. La razón como herramienta para gestionar las emociones. En el estoicismo, la razón ocupa un lugar central como el principal medio para gestionar las emociones. Los estoicos creían que la razón es nuestra facultad más poderosa y que, al usarla adecuadamente, podemos dominar nuestras reacciones emocionales. La mente racional permite la reflexión consciente sobre nuestras creencias y pensamientos, lo que nos da la capacidad de elegir nuestras respuestas frente a las emociones. En este sentido, el control sobre las emociones no es cuestión de suprimirlas o ignorarlas, sino de comprenderlas, cuestionarlas y transformarlas mediante un juicio racional. Epicteto dice, el hombre no está preocupado por las cosas en sí mismas, sino por cómo las ve. Por ello, los estoicos no abogan por la represión emocional, sino por la correcta evaluación de lo que sentimos. Si experimentamos miedo, enojo o tristeza, la razón nos invita a analizar por qué estamos sintiendo esas emociones, qué creencias subyacen a ellas y si esas creencias son racionales o útiles. Por ejemplo, si sentimos miedo a la crítica, podemos cuestionar la creencia de que la opinión de los demás define nuestra valía. Al analizar y desafiar nuestras emociones, podemos elegir no dejar que éstas nos controlen,
sino orientarlas hacia una mayor comprensión y serenidad. 3. La práctica del desapego, liberarse de las emociones destructivas. Uno de los métodos más poderosos que el estoicismo utiliza para manejar las emociones es el desapego. Este concepto no implica indiferencia, sino más bien la capacidad de distanciarse emocionalmente de las expectativas y deseos que nos causan sufrimiento. Los estoicos enseñan que, a menudo, las emociones destructivas surgen del apego excesivo a resultados, personas, objetos o ideas. Cuando nuestros deseos o expectativas no se cumplen, nos sentimos frustrados, enojados o tristes. Por lo tanto, el desapego es una forma de protegernos de estos altibajos emocionales, ya que nos permite aceptar las cosas tal como son, sin intentar forzar que ocurran de una determinada manera. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de no aferrarse a los resultados de nuestras acciones, ya que solo tenemos control sobre nuestras decisiones, no sobre el resultado final. Al adoptar este enfoque, podemos vivir sin la constante ansiedad de querer controlar lo incontrolable, y esto reduce el impacto de las emociones negativas. El desapego no significa que no debamos trabajar por nuestros objetivos o desear el bienestar, sino que debemos estar preparados para aceptar cualquier resultado sin dejar que la frustración o el resentimiento nos dominen. De esta forma, los estoicos logran una calma interna que les permite tomar decisiones racionales y actuar con virtud, independientemente de los resultados externos. 4. El papel de la visualización negativa en el control emocional. Una de las técnicas más utilizadas por los estoicos para cultivar la resiliencia emocional es la visualización negativa. Esta práctica consiste en imaginar los peores escenarios posibles y aceptar mentalmente que estos pueden ocurrir. En lugar de evitar el dolor o el sufrimiento anticipado, los estoicos nos sugieren enfrentar nuestras peores expectativas y prepararnos emocionalmente para ellas. Esta práctica no es un acto de pesimismo, sino una forma de fortalecer la mente, reducir el miedo y la ansiedad y aumentar la gratitud por lo que tenemos en el momento presente. Por ejemplo, al imaginar que podemos perder nuestro trabajo, nuestras relaciones o nuestra salud, nos enfrentamos al dolor de la pérdida de forma anticipada. Esto no significa que deseemos que estos eventos ocurran, sino que nos preparamos para aceptar que pueden suceder. Al hacer esto, disminuimos el impacto emocional si realmente llegaran a suceder. La visualización negativa permite que la mente racional entrene nuestras emociones para que no nos desborden cuando nos enfrentemos a la adversidad. En lugar de sentirnos abrumados por la sorpresa o el miedo, estamos mejor preparados para mantener nuestra serenidad y responder de manera constructiva. 5. El sentido de la vida y la gestión de las emociones. Vivir según la virtud. Para los estoicos, el objetivo último de la vida es vivir de acuerdo con la virtud, y las emociones que nos alejan de esta virtud, como la ira, la envidia o el deseo desmedido, son perjudiciales para nuestro bienestar. La mente racional, alineada con la virtud, tiene el poder de transformar las emociones que nos alejan de este propósito. Las emociones negativas, como el enojo o la frustración, suelen surgir cuando no estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores o cuando nos dejamos llevar por deseos egoístas. Por lo tanto, el estoicismo enseña que la mente debe estar orientada constantemente hacia la virtud, y que cualquier emoción que nos desvíe de este camino debe ser corregida a través del razonamiento. Cuando enfrentamos una situación que genera emociones intensas, los estoicos nos instan a reflexionar sobre si nuestra respuesta es compatible con la virtud. Por ejemplo, si sentimos ira hacia alguien, podemos preguntarnos si esa ira está basada en la injusticia real o en un juicio precipitado. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra la práctica de la virtud como el camino hacia la verdadera felicidad y el bienestar, independientemente de las circunstancias externas. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que la virtud no solo se cultiva en tiempos de calma, sino que alcanza su mayor expresión cuando nos enfrentamos a la adversidad. Para los estoicos, las dificultades, los desafíos y las pruebas de la vida son oportunidades para poner en práctica la virtud, y no una amenaza para nuestra paz interior. A través de esta práctica, los estoicos nos enseñan que la adversidad no tiene por qué debilitar nuestro carácter, sino que, si se aborda con sabiduría y resiliencia, puede fortalecer nuestra integridad y ayudarnos a vivir de acuerdo con la razón. 1. La virtud estoica, el camino hacia la felicidad interior. Antes de adentrarnos en cómo la virtud se manifiesta frente a la adversidad, es esencial comprender qué entienden los estoicos por virtud. Para ellos, la virtud es la única fuente verdadera de felicidad y está compuesta por 4 pilares fundamentales: la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Estos principios no son abstractos ni idealizados, sino guías prácticas para vivir de manera racional y ética. Sabiduría.
la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo útil de lo inútil. Implica una comprensión profunda de lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Justicia, el compromiso con el bienestar de los demás y el respeto hacia sus derechos, actuando con integridad y equidad. Templanza, la moderación en nuestros deseos y acciones, evitando el exceso y buscando el equilibrio. Coraje, la valentía para enfrentar los desafíos, tanto internos como externos, con fortaleza y sin rendirse ante el miedo o el sufrimiento. Para los estoicos, la virtud no es algo que se limita a momentos de paz o prosperidad. De hecho, es en los momentos de crisis cuando la virtud se pone a prueba y se puede desarrollar más plenamente. Las adversidades de la vida son, por tanto, oportunidades para practicar la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje en su forma más pura. 2. La adversidad como oportunidad para practicar la virtud. Los estoicos no ven la adversidad como una maldición, sino como una prueba o una oportunidad para fortalecer su carácter. En palabras de Epicteto, no es lo que te sucede lo que te causa dolor, sino cómo lo interpretas. Esta frase ilustra la visión estoica de que las dificultades externas, como la enfermedad, la pobreza, el fracaso o el conflicto, no son inherentemente malas. Lo que las hace difíciles de manejar es nuestra actitud hacia ellas. Si entendemos que las adversidades son oportunidades para practicar la virtud, podemos enfrentarlas con calma, racionalidad y un sentido de propósito. Epicteto, uno de los más importantes filósofos estoicos, enseñó que los seres humanos no deben centrarse en evitar el dolor o el sufrimiento, sino en cómo responder ante estos momentos difíciles. Según el estoicismo, las dificultades de la vida nos brindan la posibilidad de practicar coraje al enfrentar el miedo y la incertidumbre, templanza al resistir el impulso de actuar de manera imprudente, sabiduría al aprender de las experiencias difíciles y justicia al mantener la equidad incluso cuando somos desafiados o maltratados. Por ejemplo, un padre que enfrenta una crisis financiera tiene la oportunidad de practicar la templanza al no dejarse llevar por el pánico ni los deseos de soluciones rápidas e irresponsables. Al mismo tiempo, puede ejercer la sabiduría al analizar la situación con calma y buscar soluciones racionales, mientras actúa con coraje para seguir adelante a pesar de las dificultades y con justicia al mantener el bienestar de su familia como una prioridad. 3. La sabiduría frente a la adversidad, conociendo lo que está bajo nuestro control. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según Epicteto, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esta distinción es crucial cuando se enfrenta a la adversidad, ya que nos permite centrarnos en lo que podemos influir y liberarnos de la frustración que proviene de intentar controlar lo incontrolable. En una situación adversa, como la pérdida de un ser querido, la sabiduría estoica nos invita a reconocer que no podemos controlar la muerte, pero sí cómo respondemos a ella. Podemos elegir rendir homenaje a la vida del ser querido, recordar sus virtudes y actuar de manera digna, en lugar de sucumbir a la desesperación o la rabia. La sabiduría estoica nos guía para aceptar lo que no podemos cambiar y nos enseña a centrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestra actitud, nuestras reacciones y nuestras decisiones. La práctica de la sabiduría en la adversidad no consiste en negar el dolor o las emociones, sino en reconocer que nuestro sufrimiento está en gran medida determinado por nuestra interpretación de los eventos, y en elegir una respuesta que refleje los valores y principios estoicos. 4. Coraje, la fortaleza interior para afrontar los retos con serenidad. El coraje, como virtud estoica, se manifiesta de manera poderosa frente a la adversidad. Para los estoicos, el coraje no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con determinación y serenidad. Cuando la vida nos presenta desafíos, como enfermedades graves, pérdida de trabajo o fracasos personales, el coraje estoico nos invita a no sucumbir ante el miedo o la desesperación, sino a actuar de manera firme y racional. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «La dificultad muestra lo que realmente eres». En este sentido, las dificultades de la vida no solo son inevitables, sino necesarias para el desarrollo del carácter. El coraje estoico implica seguir adelante con integridad, incluso cuando los tiempos son difíciles, sin dejarse llevar por el pánico ni la desesperación. Los estoicos creen que, si mantenemos nuestra serenidad y nuestra racionalidad frente a la adversidad, podemos encontrar dentro de nosotros una fuerza interna capaz de superar incluso los obstáculos más grandes. Este coraje no es solo una cuestión de resistencia física o emocional, sino también de persistir en los valores y principios virtuosos, independientemente de las circunstancias externas. 5. La templanza,
moderación en la respuesta a la adversidad. La templanza es otra virtud central en el estoicismo, especialmente cuando se enfrenta a situaciones adversas. La templanza nos enseña a no dejarnos llevar por los excesos emocionales o las reacciones impulsivas, sino mantener un equilibrio y una moderación en nuestras respuestas. Frente a la adversidad, la templanza nos invita a evitar el impulso de reaccionar de manera desproporcionada o impulsiva y a tomar decisiones cuidadosas y racionales. Cuando nos enfrentamos a una crisis, como una pérdida financiera o personal, la templanza nos anima a no caer en el caos emocional o a tomar decisiones precipitadas. En lugar de ceder a la desesperación, la templanza nos insta a mantener la calma y a actuar con moderación, buscando soluciones prácticas y racionales en lugar de dejar que el miedo o la rabia gobiernen nuestras acciones. La templanza nos enseña a resistir la necesidad de buscar consuelo inmediato o soluciones fáciles que puedan dañar nuestra integridad a largo plazo, y a centrarnos en lo que realmente importa en cada situación.